A propósito de las discusiones el día de ayer en diferentes litorales sobre la ley de partidos, régimen electoral, primarias abiertas, primarias cerradas y mucho más, aquí tenemos con nosotros a Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia, APD. Gracias por estar con nosotros. Gracias Colombia, gracias Luis. Encantadísimo de estar en Diálogo Urgente y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Doctor, antes de entrar en ley de partidos y demás, porque tenemos varios temas, usted ha sido un activo importante con su presencia en las diferentes locaciones que se ha realizado la Marcha Verde. Se ve que la Marcha Verde ha bajado su intensidad. ¿Qué se tiene ustedes como parte de esa legítima, de ese movimiento que hay en carpeta? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la Marcha Verde es un movimiento ciudadano, un movimiento cívico, que tiene sus propios mecanismos de conducción y de dirección. Las personas que pertenecen a los partidos políticos, como los que no pertenecen a los partidos, pueden formar parte de las actividades de la Marcha Verde. Tengo entendido que ese movimiento está reorientando sus actividades. Creo que sigue muy activo en todo el territorio nacional y pienso que le ha hecho aportes fundamentales al país. Yo creo particularmente que ha sido uno de los dos fenómenos políticos más importantes del último año en la República Dominicana. Si se fuera a analizar qué es lo más importante que ha pasado desde el punto de vista político y social, aquí, desde las elecciones de mayo de 2016 hasta ahora, yo diría que dos cosas: el destape de la corrupción y el surgimiento de un movimiento ciudadano. No es que no hubiera antes corrupción, no es que no hubiera movimientos ciudadanos anteriormente, sí los había, claro, pero de un año acá esa corrupción se ha puesto a la luz, ha brotado. ¿Y tiene conexión en la Marcha Verde con el brote o la exposición de la corrupción? Pero claro que sí, porque el surgimiento de la Marcha Verde tiene que ver de forma directa con la confesión de Odebrecht. Cuando Odebrecht confiesa ante una corte de los Estados Unidos que ha corrompido funcionarios dominicanos para obtener ganancias ilícitas, ya no hay que discutir si hubo corrupción o no hubo corrupción. El tema ya no es si robaron o no robaron, porque ya hay una confesión. Y ellos confesaron que ellos pagaron 92 millones de dólares en la solo en la República Dominicana, y eso les permitió obtener 163 millones de dólares de ganancias ilícitas. Y ese solo hecho ya puso en evidencia algo que se sabía, pero que no había sido presentado de forma tan directa. Entonces eso ha hecho surgir que otros casos que también se conocían surgieran. El caso de Corde, que el caso del CEA, que el caso de... Sí, doctor, pero se ve como solamente, y es lo que llama la atención, no sé si es una estrategia puntual, que solamente el enfoque es Odebrecht, aunque usted cita Corde y demás, pero vemos que ese conglomerado verde del cual... como usted ve en un movimiento ciudadano que forman partidos políticos y demás, solamente hace hincapié en Odebrecht y en Punta Catalina. ¿No creen ustedes que debe ser un poquito más amplio para que no se vea muy sectario? Yo creo que no, yo creo que se habla de todos los casos, es que son tantos. ¿Es corrupción en general? Es que son tantos casos de corrupción que no se puede hablar de todos al mismo tiempo porque son demasiados. Y la confesión de Odebrecht lo que ha hecho es poner en evidencia que la República Dominicana es uno de los países más corrompidos del mundo. El Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, el Foro de Davos presentó su informe sobre 137 países y la República Dominicana queda en el lugar 136 de los países más corruptos del mundo. Es decir que... Pero cuidado si esos políticos están viendo la fila de abajo para arriba. Y dicen que o sea, en una partida queda en el 136, en la otra en el 136, en la otra en el 135. Es decir, que la República Dominicana haya llegado a ser, si no el más corrupto del mundo, el segundo. Pero ya eso dice mucho. Entonces no es por Odebrecht, es por toda esa podredumbre
¿Superado solo porque maneja el dato? Bueno, yo vi primer hay lugar. varios países de América Latina, somos el primero, es decir, campeones, medalla de oro. ¿Y cómo se siente, Luis, antes de salir de ese tema? No, ¿Cómo, yo no voy a cómo se salir. siente usted con la... ¿cómo va el proceso? ¿Cómo ha ido? ¿Encartados, procesados, tuvieron detenidos, ya están todos En casita. casa? ¿Cómo evalúa usted cómo va el proceso? Bueno, ¿Qué esperanza tenemos? Es que República Dominicana, como es el primero en corrupción, también es el primero en impunidad. Porque si hubiese más sanción, habría menos corrupción. Y de todos los países de la región, el país donde menos se ha actuado frente al caso de la corrupción de la empresa Odebrecht, que es República Dominicana. La prensa de hoy revela que el vicepresidente de la República de Ecuador, el vicepresidente en ejercicio, ayer Que fue vicepresidente de Correa. Sí, y ayer, pero que ahora es vicepresidente. Sí, también. Bueno, el presidente actual fue vicepresidente También de de Correa. pero el vicepresidente en ejercicio, ayer se dictó orden de prisión contra él, Doctor. contra el vicepresidente de la República. Igualito Doctor, que vimos, aquí. vimos aquí que Antún decir, y es para unir una pregunta que tengo, porque quería hacérsela, pero que él se arrepentía de las alianzas que había hecho con el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo pregunto al doctor Maspuit, que fue 2 veces ministro de los gobiernos del PLD en alianza con su partido Alianza por la Democracia, ordenador de los fondos europeos, y que si se quiere, formó parte de esos gobiernos que hoy son cuestionados. ¿Se arrepiente el doctor Maspuit de haber hecho esas alianzas? ¿Hay algún cuestionamiento que usted diga en lo interno, caramba, pero... No solamente yo ¿Dónde fue que me metí? Exacto. no solamente yo formé parte de esos gobiernos, yo ayudé a construir el PLD. Claro, usted fue fundador. Yo no fui fundador, pero Del comité político, ¿no? Ayudé a su construcción, y muchos de los que entonces no estaban ni cerca del PLD, hoy son de los multimillonarios. Ahora, yo no me arrepiento de haber hecho lo que hice, porque cuando lo hice, creí que estaba haciendo lo correcto, consideré eso, porque pensé que el país realmente se iba a transformar. Yo no me imaginé jamás que la República Dominicana se iba a convertir en un país campeón de la corrupción con un gobierno del PLD. Eso yo nunca lo pensé, porque don Juan siempre nos decía que en un gobierno PLDista, es decir, jamás nadie utilizará los fondos del Estado y que ningún PLDista se haría millonario. Entonces yo siempre creí eso que decía Juan Bosch. Y cuando esos procesos de reelección, doctor, ¿usted no se sintió señalado como político de que pudiese estar o interpretarse que utilizaba los recursos del Estado? ¿Nunca le preocupó esa parte? Bueno, yo nunca... Porque la gente, no le digo que usted lo usaba, porque usted sabe que la gente, si usted es funcionario y hace campaña, cree automáticamente que usted está usando los fondos públicos. Sí, de todas maneras, yo nunca utilicé fondos del Estado para fines particulares, y cuando comencé justamente a observar lo que estaban haciendo mis colegas... ¿Cuándo fue eso? Yo le quería preguntar, de hecho, cuando usted decía de que no se arrepentía porque no pensaba que iba a coger este camino el PLD, ¿hay algún parteaguas, hay algún momento, algún hecho que haya zanjado o que haya permitido esta desviación de por donde se supone debía ir el PLD? Bueno, esto siempre es un proceso. Estos hechos nunca se dan de manera súbita. Claro. Estos hechos nunca se dan de manera sorpresiva. Simplemente se van dando comportamientos, uno va observando esos comportamientos. ¿Se van dejando así? Uno va observando, uno se va dando cuenta. Y particularmente cuando fui ministro de Medio Ambiente, me tocó desarrollar, lo puedo decir así, combates, incluso contra funcionarios públicos que eran empresarios. No solamente que eran empresarios, sino que estaban cometiendo hechos ilícitos, y yo los denuncié. Yo denuncié que legisladores de los diferentes partidos se habían constituido en asociación de malhechores para apropiarse del patrimonio público. Y en vez de yo ser premiado, fui interpelado por el Senado de la República. Usted denunció Rocash aquí también. Yo resolví ese problema. O sea, yo ese problema lo resolví. Pero en el caso de la denuncia, ¿verdad?, de hechos ilícitos, pues entonces lo que hicieron fue... El premio fue... El premio fue una interpelación. Pero eran los compañeros que usted estaba interpelando de ellos. Pero yo no me arrepiento de haber hecho esa denuncia, porque con esa denuncia yo impedí
que se cometiera un hecho irregular, y que particulares se apropiaran de propiedades públicas. Esas propiedades públicas de las áreas protegidas siguen siendo patrimonio del pueblo dominicano, y yo me siento orgulloso, no de una cosa sencilla, haber cumplido con mi deber enfrentando a esos bandidos. O sea que en ese sentido uno se va dando cuenta sobre los hechos. Doctor, y desde ese tiempo hasta ahora, las cosas han empeorado, siguen igual, han mejorado. Cuando usted habla de que enfrentó situaciones deshonestas, ¿cómo es la evaluación ahora? Es peor, porque el solo hecho de que República Dominicana cada vez esté peor colocado en el mundo en la materia, que estemos en penúltimo lugar en corrupción, es decir, que seamos los más corruptos del planeta. Doctor, pero Danilo, si usted evaluara ahí a la pregunta tuya, si usted pone en una balanza el gobierno de Leonel Fernández, del cual usted formó parte, y el gobierno de Danilo Medina, ¿dónde usted entiende se percibe más corrupción, doctor? No, es que esto es República Dominicana, es decir, en la medida, en nuestro país, en la medida en que no se han tomado medidas, no se ha sancionado el delito, pues en esa medida pues el delito se acrecienta. Es decir, obviamente hoy nosotros estamos en los más altos niveles de corrupción que haya habido en toda la historia de la República Dominicana. Ahora, te respondió con el de claro, Danilo. sí, finalmente, doctor, de mi parte, por este caso, porque quiero aprovechar su presencia con esto de la ley de partido y demás, ¿qué usted entiende debe hacer el Movimiento Verde? ¿Debe constituirse, debe dar ese giro ya a la parte política para desde allí poder buscar soluciones? ¿Debe mantenerse como un movimiento social de reclamo para que las cosas se hagan correctamente? Un movimiento. Porque usted puede ser el candidato a la Marcha Verde. No, pero un movimiento se caracteriza, sea verde o sea de cualquier color. Es que se ve la agua a beber aquí. Sea verde o sea de cualquier color, un movimiento se caracteriza por el hecho de estar centrado en un aspecto particular de la vida social. Y eso ha sido el Movimiento Verde, es un movimiento ciudadano en contra de la corrupción y a favor del fin de la impunidad. El Movimiento Verde no está aportando ideas acerca de la salud, acerca de la educación, no se está refiriendo a los salarios, a menos que estén relacionados con ese hecho de la corrupción, ¿verdad?, y de la impunidad. Es decir, que el Movimiento Verde no es un partido político. No, claro, porque usted entonces no es un partido político, y en realidad no sé lo que va a pasar porque no soy adivino, pero en realidad cuando ese tipo de movimiento ha tratado de transformarse o de convertirse en partidos políticos, en sentido general la experiencia muestra que eso no funciona, eso no ha funcionado. En ese sentido, el Movimiento Verde le está cumpliendo a favor del país unos servicios invaluables, porque ha permitido convertirse en el canal de expresión de miles y miles y miles de ciudadanos a favor de un cambio en positivo de nuestro país. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que debe seguir haciendo lo que ha estado haciendo. Entonces, ya también finalmente de mi parte en este aspecto, ustedes se va envolviendo ahí. Ustedes como partidos minoritarios, partidos pequeños, como se le llame, ¿cuál es la estrategia para hacer un verdadero frente opositor? Si no vamos a tener la oposición que ha representado a la Marcha Verde constituida como partido para hacer frente a un PLD mayoritario y que se decide lo que diga ese comité político. O sea, ¿hay alguna estrategia para las venideras elecciones? Ustedes que están, ayer lo vimos presentando en una prueba de prensa su posición respecto a la ley de la que vamos a hablar a continuación. ¿Ustedes tienen algún plan para fortalecer este bloque opositor y hacer alguna mella en lo que el PLD tiene establecido como mayoría? Y prometo no va a hacerle más de ese caso. Agréguele ahí también, si el comité político del cual usted formó parte era así mismo que decidían el destino del país. No, de ninguna manera. Porque el PLD no es solamente partido mayoritario, el PLD es partido dominante. No es un partido único, es un partido dominante. Y un sistema de partido dominante es cuando hay un partido que ejerce el control de manera absoluta sobre las instituciones públicas, que decide en función de su interés particular y le permite a los otros
sobrevivir, pero estrangulándolos, cómo dominó durante 70 años la vida política de México el Partido Revolucionario Institucional. El PLD actúa igual, es un partido dominante y ha modelado las leyes para que los otros no puedan actuar, es decir, para que los otros no puedan desarrollarse. Entonces, en ese sentido, el objetivo del conjunto de fuerzas políticas de la oposición, el objetivo central debe ser, y yo creo que en ese sentido estamos trabajando, para que en el país haya un sistema realmente, verdaderamente democrático. En el país no hay un sistema realmente democrático. Entonces, ese debe ser el objetivo fundamental, que las elecciones sean elecciones justas, competitivas. Es decir, que un partido no tenga todos los recursos del Estado a su favor y que eso le permita imponerse. Es decir, en la República, y que no se siga ejerciendo su control. Un partido que controla los medios de comunicación, que controla a los pobres con 1.300.000 tarjetas. ¿Y cómo se va a cambiar todo ese estableciendo control? La democracia, estableciendo, ¿Y usted cree que esta ley de partidos que se está trabajando va a dar al traste con esta situación? ¿Se va a resolver con un tema de ley? Bueno, contribuyen. No es que ningún problema del país se va a resolver con una ley, pero las leyes sí contribuyen a que el país se pueda encaminar por soluciones. La ley de partidos es una propuesta que viene del siglo pasado. El primer anteproyecto se hizo en la antigua Comisión para la Reforma y Modernización del Estado en el año 1999, hace 18 años. Y la ley electoral tiene 20 años, es de 1900. ¿Tiene casi la edad de Colombia? También tiene 20 años, es del 97. Pero la Constitución Dominicana del 26 de enero del año 2010 estableció que había que modificar la Ley General Electoral. No se ha hecho y es un mandato constitucional. ¿Y por qué usted entiende no lo ha hecho el PLD con mayoría absoluta, doctor? Porque no quiere, no tiene la... ¿No le conviene? No, claro, porque ellos entienden que no les conviene que haya un real régimen, sistema democrático en el país. ¿Por qué vemos al doctor Maspuy a un conjunto de partidos no minoritarios, no me gusta llamarles minoritarios, pero los partidos que no son los grandes partidos que han gobernado, a auspiciar unas elecciones con padrón cerrado, doctor? ¿Qué los motiva? Una explicación, porque uno entiende que ustedes, por los números, muchas veces los mismos partidos grandes dicen con que lo no, del Fernández ahí. Exacto, y que no tienen votantes para elegir. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué padrón cerrado desde la óptica de la Alianza por la Democracia? Los partidos tienen varias funciones. Lamentablemente, muchos de los partidos nuestros han olvidado esas funciones. Un partido debe estar atendiendo al sentimiento de una sociedad para captar sus demandas y traducir esas demandas en propuestas de políticas públicas, en programas. Un partido debe ser una escuela de formación, es decir, para el desarrollo del liderazgo. Un partido también es la institución a través de la cual se proponen los candidatos. Es decir, que los partidos tienen muchas funciones. Los partidos también se constituyen en estructuras, en aparatos. En el caso de la República Dominicana, todas esas funciones, la mayoría se han olvidado y los partidos se han convertido solo en aparatos, es decir, en maquinarias para poner sus... buscar votos y dame tanto. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Que en ese sentido, pero los partidos deben ser quienes hagan las propuestas y los partidos deben formarse en función de las orientaciones que tengan. Un partido más conservador, un partido menos conservador, un partido que le preocupa el medio ambiente, otro partido que le preocupa la educación, y cada uno debe hacer su propuesta. Entonces, si un partido debe impulsar una propuesta, ¿quiénes deben impulsar esa propuesta? Los miembros de ese partido. ¿Quiénes deben defender las ideas del PLD? Los PLDistas. ¿Quiénes deben defender las ideas del PRD? Los PRDistas. ¿Quiénes deben defender las ideas de la APD? Los APDistas. ¿Y la APD cuenta con un padrón para eso, doctor? Sí, ¿y quiénes deben defender? ¿Quiénes deben poner los candidatos del PLD? Los PLD. ¿Y los del PRD? Lógico. Y los del APD. Entonces, ¿por qué tengo yo, como APD, permitir que los candidatos del APD los ponga el PLD? El padrón abierto es eso. El padrón abierto... Y lo que dicen que eso es democracia, el padrón abierto, doctor. Inclusión para los jóvenes. Está bien, pero el padrón abierto es que yo tengo derecho
¿verdad?, ir a tu casa y a decidir cómo se va a manejar tu casa. Ese es el padrón abierto. O sea que yo puedo ir a decidir lo que en tu casa se va a hacer. El danilismo, porque obviamente, y ya lo ha manifestado el sector de Leonel Fernández, comparte el pensamiento que usted, y tiene lógica, así como usted lo plantea, tiene muchísima lógica. ¿Qué busca el danilismo, el gobierno, la parte que representa a Danilo proponiendo esto? Bueno, y ellos tienen 1.300.000 tarjetas bajo su control. Pues eso indica que el PLD no se le ha dado nada más PLDistas, si es basado en eso. Sí, pero no es eso, es que de cualquiera que sea, eso se usa para imponer decisiones. En ese sentido, el padrón abierto es un mecanismo de control de las decisiones de las otras fuerzas políticas. ¿Obligaría también esa parte, porque le tengo una preguntita final, en un sí o no, obligaría esa parte a ustedes los partidos a organizarse internamente? La parte del padrón cerrado. Bueno, es que es una obligación. Los partidos son organizaciones y cada organización debe estar lo mejor estructurada posible. Y la estructura de los partidos, la forma, requisitos básicos, debe tener ciertas regulaciones por ley. Pero la ley no debe ser un instrumento para controlar y dominar esas instituciones. Doctor Maximiliano Puig, finalmente, en el escenario hipotético que en el 2020 el PLD lleve un candidato como Leonel Fernández y se le ofrezca la plataforma y la oportunidad de una alianza, ¿estaría dentro de las posibilidades nueva vez ver a Maspuy en alianza con el PLD? Bueno, es que uno puede hacer muchas hipótesis, y si el candidato del PLD es Luis Miñoso, si la candidata a la presidencia... No, porque yo no soy PLDista, bueno, no, yo no puedo ser... si la candidata es Colombia, lo que quiero decir es que... Es más, como partido, ¿usted estaría abierto a una negociación nuevamente con el PLD? No, nosotros, es decir, la Alianza por la Democracia tiene una propuesta política, y esa propuesta política está orientada al establecimiento de un sistema realmente democrático en el país. Hasta ahora el PLD es el partido que ha ido obstaculizando la democracia en la medida en que se ha ido constituyendo en un partido dominante. Es decir, el PLD en ese sentido es un obstáculo al desarrollo de un sistema democrático en el país. Por eso es que nosotros estamos planteando que la ley electoral, la ley de partidos, se establezcan de forma tal que esto permita que los dominicanos y dominicanas podamos tener una elección libre y justa en el año 2020. Muchas gracias al doctor Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia, APD. Gracias por sus consideraciones. Tenemos que despedirnos por el día de hoy. Nos hubiéramos quedado toda la mañana conversando, pero así es la televisión. Tiene que volver. Hasta mañana.